recibido en la Universidad de Buenos Aires en el año 1977. Es consultor en planificación patrimonial y sucesoria, introductor de la práctica de la planificación patrimonial y sucesoria en la Argentina. Es autor de los libros Pensar la herencia, Matrimonio y patrimonio, Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, Los hermanos en la empresa familiar, Iguales y diferentes, Los espacios de la mujer en la empresa de familia, y de numerosos artículos académicos y de divulgación de su especialidad. Es coautor del nuevo Código Civil y Comercial en las empresas de familia, expositor habitual en seminarios y conferencias de su especialidad. Es integrante de la Financial Planning Association, en la que sirvió como miembro en su International Advisory Council. Es miembro del Family Firm Institute de Boston, Estados Unidos, fundador y director del Consejo Argentino de Planificación Sucesoria Asociación Civil, dirección de CAPS Consultores, del newsletter Temas de Planificación con más de 12 años de antigüedad, y en su práctica profesional participa en la elaboración de protocolos familiares y de los instrumentos legales para la continuidad de la empresa. Leonardo nos va a hablar hoy de coexistencia y traspaso generacional en las pymes. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a los presentes físicamente y a los que nos están viendo virtualmente. Y quiero empezar para ponernos en tema con un poema. Es un poema de Eduardo Martí, que es un poeta cubano, no es el famoso José Martí, que dice: yo, omnipotente, poderoso y vasto, vivo, camino, hablo y respiro porque quiero. Y porque quiero veo las cosas de uno y otro modo. Y vuelo con alas azules, blancas o negras porque quiero. Y veo el sol en todas sus dimensiones porque quiero. Y luego lo veo cúbico y verde porque quiero. Y le digo que se vaya y el sol se va. Y todo porque quiero. Pero yo, omnipotente, poderoso y vasto, no quiero morir y muero. Y elegí este poema porque este poema es el que abre mi primer libro, Pensar la herencia, y es fruto, yo diría, no de una casualidad, sino de una causalidad, porque yo había terminado de escribirlo, fui a una peña y ahí conocí a Eduardo Martí, que me permitió usar el poema, y el poema se llama Omnipotencia, y en realidad era la forma exacta de transmitir el mensaje de pensar la herencia, porque desde la omnipotencia no es posible pensar la herencia. Como decía un consultor amigo que una vez se encontró con un empresario que le mostraba las maravillas de su empresa, las maravillas de su familia, y todo lo que había hecho bien, le dijo: yo con usted no puedo trabajar, porque usted es Superman, y yo necesito trabajar con Clark Kent. Y esto es de alguna manera la clave para pensar en los procesos de traspaso generacional. Si alguien, pensando que va a poder transmitirle la empresa a la siguiente generación, cree que va a encontrar un clon, va a fracasar. La ovejita Dolly terminó mal, y lo mejor que podemos pensar es que la siguiente generación tiene que tener características propias. Como dice José Ortega y Gasset, cada generación enfrenta un doble trabajo: recibir lo vivido y dejar fluir su propia espontaneidad. Y aquí está la clave para la siguiente generación, pero también para la generación mayor, que esa espontaneidad puede efectivamente fluir porque hay vocación de permitirlo. Entonces nos encontramos en las pequeñas y medianas empresas que muchas veces son vistas y vividas por el fundador como un hijo más, pero no como cualquier hijo, porque para los demás hijos necesitó que hubiera también una madre, y muchas veces siente que la pyme la hizo él solo. Y probablemente los demás hijos crecieron y cada uno está armando su propia vida y la pyme sigue dependiendo de él. Entonces la cuestión es cómo correrse de esos lugares. Básicamente vamos a entender a qué llamamos empresa familiar.
porque muchas veces detrás de ese concepto de empresa familiar hay una confusión muy grande y se esperan determinadas cosas que quizás no son las mismas cosas que esperan los otros miembros de la empresa. Entonces, cuanto más claro lo tengamos, menos riesgo vamos a tener de enfrentarnos en un conflicto con nuestros seres queridos o con el personal de la empresa. Básicamente está la empresa de labor familiar. Esta es la empresa típica del inmigrante que vino con lo opuesto, y entonces lo único que se podía hacer era parar la olla a partir del trabajo compartido, y este trabajo fue fundamentalmente, efectivamente, estar de sol a sol, a través de un producto, a través de un servicio, pero generando algún grado de riqueza, algún grado de crecimiento, y ese crecimiento se convirtió en algún momento en una empresa. Por eso es tan habitual en las familias de inmigrantes que los hermanos mayores se hayan dedicado a la empresa y quizás los menores, cuando ya había alguna situación mejor por parte de la familia, podían dedicarse a estudiar. Normalmente el menor de los hijos de estas familias es el que accede a veces a la secundaria, a veces a un título universitario. La empresa de dirección familiar, donde en algunos casos se puede trabajar o no en la empresa, en otros casos directamente está establecido que ningún miembro de la familia va a poder trabajar en la empresa, porque el lugar para la familia es el lugar de dirigirla. Y entonces lo que la define como familiar es que siempre va a haber familiares en la mesa de dirección, en el directorio, en el comité de dirección. La empresa de propiedad familiar es aquella donde quizás el eje está puesto precisamente en la propiedad de las acciones, pero no necesariamente en el trabajo que se va a hacer en la empresa. Entonces puede ser que todos los empleados sean no familiares, puede ser que quienes dirijan la empresa sean profesionales, pero la clave está en que por lo menos una mayoría significativa de la empresa quede en manos de la familia. Me ha tocado trabajar con empresas en esta situación y en general cuando se trata de empresas donde el éxito es muy palpable, digamos, la comunidad sabe que es gente a la que le ha ido bien y que tiene una empresa valiosa, que una de las primeras cosas que tienen que acordar son las pautas para el ingreso, la permanencia y el egreso, fundamentalmente de los amigos y de los primos de los miembros de la familia. Porque muchas veces se encuentran con que por ser aparentemente abiertos, por dejarlos entrar, después terminan teniendo un problema en la empresa y lo más grave es que terminan teniendo un problema a nivel personal. Se convierten, por ejemplo, en ex amigos. Entonces, por ejemplo, tuve un caso en el cual se decidió como actividad de responsabilidad social armar una bolsa de trabajo para los amigos de los hijos del fundador, porque estaban cansados de estas situaciones donde alguien entraba a la empresa, luego fracasaba y terminaba fundamentalmente la relación de amistad. Y tenemos otro tipo de empresa muy interesante, que es la empresa multifamiliar, empresas en las cuales familias diferentes que no tienen un abuelo en común deciden asociarse no solamente para el presente, quizás son socios desde hace 20 años, pero deciden que es valioso que esto se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, aunque los González y los López no sean parientes entre sí, se hermanan en función de una empresa que va a proseguir en el largo plazo. Digamos que este es el punto en común y que es justamente la voluntad de continuidad en la próxima generación. Esta es la clave para definir a todas las empresas familiares, el deseo y la voluntad de continuarla en la siguiente generación. Me ha pasado con un empresario muy exitoso que, cosa rara, siempre me hablaba bien de su ex socio. Tan bien me hablaba de su ex socio que se me ocurrió preguntarle, decime, ¿por qué es tu ex socio y no es tu socio? Me dice, por los chicos. Porque mi señora y yo criamos a nuestros hijos de una manera muy estricta y en cambio su señora y él tenían la actitud del laissez-faire y nuestros hijos tenían edades muy parecidas. Entonces lo que vimos es que iban a ser incompatibles entre sí, que yo me iba a agarrar muchas broncas tratando de liderar a los hijos de él y que probablemente mis hijos sintieran eso como una situación en algún sentido de inequidad.
Entonces decidimos que era mejor que cada cual siguiera su propio camino. Una de las claves para una empresa multifamiliar es que haya una cultura en común. Y fundamentalmente una cultura en común en relación al proceso de traspaso generacional. Y a veces dicen los mayores, después de mí el diluvio, o de aquí me van a sacar con los pies para adelante, o yo voy a morir con las botas puestas, o yo no trabajo full time, trabajo full life. A mí me lo dijo personalmente Carlos Fait, el ex miembro de la Corte, porque en algún momento le dije, usted ha sido realmente un maestro y ahora la lección que puede dar es justamente retirarse y dar lecciones respecto de lo que es la Corte Suprema de Justicia a las nuevas generaciones. Y la respuesta de Fait fue, yo no trabajo full time, yo trabajo full life. O sea, a mí me van a sacar con los pies para adelante, me voy a morir con las botas puestas y en definitiva, después de mí el diluvio. Porque la consecuencia de este pensamiento es que no se puede preparar a los sucesores. Porque si alguien se va a quedar por un tiempo indefinido y paradójicamente en una empresa de familia, se da la situación de que el deseo de los seres queridos, o sea, de los hijos, es que esa persona viva mucho y que viva bien. Por eso es que una vez un empresario, justamente un empresario de Rafaela, y usted lo debe conocer, me dijo, antes creíamos que papá era inmortal, ahora sabemos que es inmortal. Claro, porque el padre había tenido un accidente con el auto, había muerto el chofer y él había salido caminando. Claro, y el hijo estaba muy angustiado porque decía, y si esto no se cumple, no tenemos plan B, porque papá siempre manejó todo radialmente. Y entonces no hay diálogo entre los hijos y no sabemos cómo hacer para tomar una decisión en conjunto. El papá tenía a cada uno de los hijos como un secretario de lujo. El que me lo decía tenía en ese momento 60 años. ¿Ah? También hemos escuchado de los padres, aquí están las angustias, a mis hijos no les gusta trabajar, o mis hijos no se interesan por el futuro. Es imposible que mi hijo llegue temprano. Este problema entre las generaciones, diría baby boomer o la generación tradicionalista, y en particular la generación Y, es un problema que no se puede resolver. Porque en realidad los elementos de entretenimiento y de relación social que tiene la generación Y son elementos absolutamente novedosos. Lo más interesante que yo podía hacer a la noche era escuchar música con Thompson y Williams, y en algún momento se terminaba y no había más nada en la radio. Entonces, en nuestra cultura, esto de poder pasar una noche chateando, descubriendo cosas, relacionándose con los demás, está muy lejos. Y por eso nos cuesta trabajo, desde las generaciones mayores, entender las pautas de horarios de los menores. Y esto muchas veces se convierte como si fuera en un símbolo de la imposibilidad del traspaso generacional. O necesito encontrar un clon, porque con mis hijos no me alcanza, porque ninguno de ellos es exactamente igual a como soy yo. Bueno, la buena noticia es que, como decíamos antes, los clones no existen y en realidad hoy lo que necesitan las empresas son equipos que puedan crecer y que puedan configurar un futuro diferente de lo que fue el éxito del pasado. Si una empresa se mantiene con la misma estructura con la que fue exitosa en el pasado, es muy probable que en el futuro fracase. Entonces, en lugar de pensar en esa famosa frase, a rey muerto, rey puesto, y pensar en que tenemos que encontrar una persona que siga la línea y la estructura orgánica que fue exitosa en la generación anterior, tenemos que replantearnos cuál es la mejor estructura, cuál es la manera de liderar la empresa con vistas al futuro. Y probablemente en un lugar donde había uno, es necesario que haya un comité, que haya un grupo de personas debidamente entrenadas y con la capacidad y la vocación de trabajar en equipo como para poder abarcar diferentes aspectos de una empresa que seguramente va a ser más compleja en segunda generación de lo que fue en la generación inicial. Bueno, los hijos dicen, el viejo no confía en mí, él cree que las cosas se tienen que seguir haciendo como hace 30 años, para él la empresa es más importante que sus hijos, papá es muy machista. Bueno,
Detrás de todas estas afirmaciones puede haber verdades, pero también puede haber escudos. Y en función de un acuerdo generacional, tenemos que profundizar en estos conceptos para ver cuáles de estos son exactamente así y cuáles son las excusas que buscamos para no comprometernos de una manera diferente. Por ejemplo, Papá es muy machista ha sido el origen de uno de mis últimos libros, Iguales y diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia. Me tocó entrevistar a una chica y efectivamente me dijo, papá es muy machista. Y lo entrevisté al padre y el padre me dijo, estoy muy preocupado porque no puedo conseguir que mi hija esté a la altura de lo que necesitamos en la dirección de esta empresa. Bueno, pero ella dice que vos no lo tenés en cuenta. No, no es así. Para mí mis hijos son todos iguales y quiero que todos tengan las mismas oportunidades. Pero ella no se compromete con la empresa, pero no solamente porque tiene que atender su casa y a sus hijos, sino porque en el tiempo en que está aquí no se concentra en lo que tiene que hacer. Esto dio lugar a que hiciéramos un verdadero diagnóstico de situación y la conclusión fue que detrás del papá es muy machista estaba la cuestión de yo no estoy dispuesta a hacer un cambio para que las cosas vayan mejor. La denuncia era la mejor manera de quedarse en el mismo lugar. Entonces, la cuestión es, desde las dos generaciones y en términos de poder hacer un pacto para una empresa sustentable en el futuro, pensar qué es lo que cada uno puede aportar y tener la actitud de tratar de amalgamarlo, de tratar de armar un nuevo juego con todos estos elementos que tenemos. Y algunos temores, ¿serán suficientemente capaces mis hijos? Y si la participación de nueras y yernos complica la historia, todos saben la definición etimológica de nuera, ¿no? Que nuera no era para mi hijo. ¿Podremos llevarnos bien entre los hermanos? Y muchas veces, entre los hermanos y en la sociedad actual, hermanos incluso de diferentes matrimonios, se dan situaciones de celos, situaciones de rivalidad, situaciones muchas veces de falta de reconocimiento, necesidades diferentes de reconocimiento por cada uno de los hermanos. Entonces la clave está en poder entender este proceso, poder dar la oportunidad de que cada uno transmita lo que realmente le pasa y a partir de ahí ver si es posible un acuerdo entre los hermanos y también un acuerdo entre generaciones. Estábamos en una reunión con el gerente general de la empresa, el padre, el hijo varón mayor, que en realidad no es el mayor de la familia, la mayor es una hija que no trabaja en la empresa, y el hijo menor. Y el del medio, o sea, el mayor de los que estaban ahí, tuvo como siempre una actitud de enfrentamiento con el padre es un señor muy rápido en sus decisiones, dijo, la verdad, me resulta muy molesto enfrentarme con mi hijo en este tipo de reuniones, así que yo no vengo más, yo me retiro. Ahora que se arreglen ellos, van a ser el comité de dirección y van a ser los que tengan que dirigir la empresa. A la reunión siguiente cometieron un fallido, no lo invitan al gerente general, que efectivamente tenía que participar de esta reunión, eso era lo pactado, pero a mí me pareció muy interesante que estuvieran el hermano del medio y el hermano menor. Duraron 40 minutos. El del medio quiso pensar desde una perspectiva estratégica, dijo, bueno, si no está el viejo, de la estrategia tenemos que hablar nosotros. Y el menor dijo, vos me desequilibrás porque estás siempre volando y no estás en las cuestiones prácticas, yo esta reunión no la puedo continuar, y así como se fue un rato después. Resulta que yo había tenido en mi primer acercamiento a este grupo familiar un entredicho muy fuerte con este chico del medio, se llama Martín, muy fuerte, al punto que le había dicho, mira, la puerta está abierta para que te vayas de la empresa porque con estas actitudes sos inviable. Y en esta oportunidad realmente yo creí que él se había comportado bien, que había hablado de lo que había que hablar, y le dije, la verdad, vamos a continuar con esta situación, vamos a ver qué es lo que pasó en este tema, pero te felicito por la verdad te pudiste manejar muy bien. Y bueno, como el hermano menor venía planteando que no se sentía reconocido a nivel familiar, organizamos una reunión del menor con su padre y su madre y una consultora externa psicóloga. Hoy tuve una reunión con el padre y la madre y me dicen, es impresionante cómo han cambiado mis hijos. Y me hizo una descripción de la cual mi conclusión fue, en realidad los dos necesitaban reconocimiento.
A Martín lo reconocí por primera vez, después de haberle pegado todas las piñas que pude, gracias a esta situación que tuvo con el hermano. Y el hermano, que se resistía y no entendía para qué era la reunión con papá, mamá y la psicóloga, en todo momento dijo, no entiendo para qué es esta reunión, pero sintió que le daban bolilla, que lo atendían. Y esto en definitiva parece una necesidad profunda de él que nunca pudo convertir en palabras. Conclusión, a partir de que fueron atendidos de una manera diferente a nivel familiar, a nivel personal, de lo que había ocurrido en el pasado, empezaron a cambiar sus actitudes en la empresa y sus actitudes entre ellos. Pregunta también de los jóvenes, ¿me interesa realmente hacerme cargo del negocio familiar? ¿O yo tengo un proyecto de vida que no tiene nada que ver con esta empresa? A veces, quizás para responder a esta pregunta, lo primero que hay que hacer es preguntarse realmente qué significa estar en la empresa. Porque si estar en la empresa significa estar siempre sosteniendo el edificio, como hizo papá, que nunca pensó siquiera en la posibilidad de profesionalizarla. Entonces, como en el ejemplo que contaba, durante 13 años no se fue de vacaciones, es muy probable que ningún hijo quiera quedarse en ese mismo lugar. Es decir, que esa empresa en esas condiciones no resulta atractiva. ¿Cuál es el margen de, de libertad que pueden tener los hijos en función del futuro de la empresa? Hablar de estas cuestiones, definir si lo que se está dejando es un organigrama que se tiene que cumplir a rajatabla o un mandato que no puede ser revisado, o por el contrario, se da una posibilidad de reinterpretar la partitura, esto es clave para definir el posicionamiento de cada uno en esa empresa de familia. Porque luego está la posibilidad de que cada cual se reconozca como miembro de una familia empresaria y que cada cual pueda disfrutar de lo que significa ser miembro de una familia empresaria. Porque claro, significa determinado apoyo desde el punto de vista económico, en algunos casos la posibilidad de desarrollar proyectos propios con el apoyo muchas veces del nombre, del prestigio y a veces del dinero de la empresa familiar. La posibilidad de brillar de una manera diferente en el futuro respecto de cómo se llegó hasta el punto actual, de sentirse participante, de sentirse protagonista de un futuro mejor. Y todo esto lo da la familia empresaria. Y pensar en la familia empresaria significa que los miembros de la empresa de familia también tienen otro aspecto a desarrollar, que es el aspecto de su relación familiar. Así fue como un empresario cometió un fallido hace cosa de 15 años. Resulta que uno de los hijos se había asustado con el hecho de tener que ser garante, le habían donado acciones, y bueno, pedían que hasta el loro firmara las garantías, y este hijo dijo, yo no quiero, yo tengo mi propia profesión, y no quiero poner en riesgo mi patrimonio si le va mal a la empresa. Entonces decidió ceder sus acciones a los hermanos. Y el padre cometió un fallido en la escribanía, dijo, en este momento se firma la salida de Darío de la familia, dijo. Bien. Y el padre no se acordó más de esto que había dicho. El que sí lo recordaba, 15 años después, era Darío. ¿Tá? Entonces, muchas veces hay una confusión entre lo que significa empresa y familia. Entonces, tener claro que una empresa familiar es mucho más exitosa cuando detrás tiene una familia empresaria, una familia que apoya, más allá del compromiso en el trabajo de cada uno de sus integrantes, es muchas veces la clave del éxito. Y en una empresa de poca gente estaban papá, mamá, la hija, que había tenido 2 hijos en muy poco tiempo, y el hijo, todavía soltero, un chico muy dedicado a la empresa y con una actitud deportiva permanentemente, un tipo que corre maratones y demás, y muy, muy dedicado a la empresa. Decía este chico, no me siento reconocido porque por más que gano mucho más que mi hermana, de todas maneras siento que esta empresa soy yo y que mi hermana con esto no tiene nada que ver, no está aportando. Y la hermana decía, yo no puedo trabajar más horas de las que trabajo, pero lo que hago lo hago bien. Y todos coincidían en esto, que trabajaba bien. Y finalmente, el acuerdo, la posibilidad de arbitrar entre una situación y la otra, apareció
con un pensamiento de futuro. La cuestión fue, bueno, quizás tu hermana nunca llegue a trabajar como vos, pero ahora tenés 2 sobrinos y quizás una posibilidad es que tu continuador en la empresa sea alguno de tus sobrinos. Entonces, mantener la empresa familiar, no pretender quedarte con todo, porque en este momento tu hermana no te puede acompañar como vos esperás, quizás es una apuesta a futuro. Y quizás esto se compense cuando dentro de 20 años tengas la posibilidad de ir a escalar el Himalaya y alguno de tus sobrinos esté aquí para hacerse cargo. ¿Tá? Entonces, pensar en función no del presente, no de mirar todo en el día a día, porque no son cuentas que se tengan que pagar de contado, sino que pensar con una estrategia de crecimiento, pensar con la idea de que la empresa está en condiciones de continuar en las siguientes generaciones, es una forma también de agregar riqueza, sea que se esté trabajando en la empresa o no. No todos tienen que ser gerente general y al contrario, a veces lo mejor es que ningún miembro de la familia sea el gerente general, porque muchas veces el gerente general tiene que ser como el primer ministro en una monarquía. El gerente general tiene que ser el fusible que se cambia cuando las cosas no funcionan. Y a veces es muy difícil despedir a un hijo, despromover a un hijo de un puesto de gerente general. Entonces, en cierto nivel de desarrollo de empresas muy dinámicas, quizás lo mejor que puede ocurrir es que el gerente general sea un externo a la familia. Bien, y una pregunta que lamentablemente siempre nos tenemos que hacer los argentinos, ¿qué ocurriría con la empresa si ocurre una crisis extraordinaria? Como siempre tenemos que tener un plan B, como por mejor que nos vaya, tenemos que pensar en las contingencias externas y contingencias internas. Por ejemplo, cuando una persona se está retirando, muchas veces lo que hace es elegir a aquel que va a ser el líder en la próxima generación. Automáticamente hay que pensar qué pasaría si ese líder no puede continuar en ese lugar, sea por una enfermedad, por un accidente o por su propio deseo de retirarse. ¿Acaso el líder que se va a tener que volver cuando ya no tiene ganas de estar en la empresa? Entonces, lo mejor que se puede hacer es pautar un plan B, pensar qué pasaría si ese continuador no puede hacerse cargo, qué pasaría si hay una crisis extraordinaria a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de un mercado específico en el que participa la empresa, y por lo tanto poder administrar los riesgos de la manera más adecuada que resulte posible. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya tendríamos que estar redondeando. Ya tenemos que estar terminando. Bueno, yo lo que les quiero contar es que no es igual la manera de hacer una transferencia generacional de primera a segunda generación que de segunda a tercera o a generaciones posteriores. De primera generación, en principio, los que participan son hermanos, y en una empresa multifamiliar no serán hermanos, pero serán personas que de alguna manera han estado junto con los respectivos fundadores por mucho tiempo. Cuando hablamos de segunda a tercera generación, ya estamos hablando de primos, y por lo tanto las normas, las pautas técnicas, las auditorías resultan una de las claves fundamentales para que el proceso sea exitoso. De lo que implica la transmisión de una pasión por parte de un padre a sus hijos, en la generación siguiente la pasión sola no alcanza. La pasión es fuente de conflictos. Es la pasión más la técnica más el control, que es lo que va a hacer que ese proyecto sea sustentable a lo largo del tiempo. Si en algún momento llegáramos a ver todas las filminas que faltan, que son como 30, verían que termina con la foto de un velero y una frase que dice: no podemos manejar el viento, lo que podemos hacer es manejar las velas para llegar a destino. Muchas gracias.